Días. Espero que nos encontremos bien en un día tan significativo como este, que estemos en familia o en grupos de amigos, ahora que se nos ha abierto ya este estado de alarma y podemos reunirnos con más gente. Es un gusto tener esta ocasión en la que podemos meditar, reflexionar en torno a la palabra de Dios. Para abrir la Escritura y contaros lo que he estado preparando para este momento, voy a pedir que tengamos unos minutos de oración para pedir al Espíritu Santo que nos inspire, nos abra nuestra mente, a fin de que podamos comprender lo que Dios tiene para este momento. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque inspiraste a algunos hombres en el pasado para que escribieran un maravilloso libro. Un maravilloso libro a través del cual podemos conocer la verdad acerca de nuestros orígenes, de nuestro pasado, y podemos encontrar en ella la explicación a muchos de los enigmas que nos planteamos como seres inteligentes que nos creaste. Así que en un momento de estos, que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos de forma especial que tú nos envíes tu Santo Espíritu para que nos inspire, nos abra nuestra mente y de esa manera podamos comprender lo que tú tienes dispuesto para nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana tenemos un tema que no se tenía que haber escrito nunca, pero que lamentablemente lo que describe ocurrió. Sé que hay gente que lo considera como un mito o una leyenda, un cuento, porque hay un animal, por ejemplo, que habla y que conversa con un ser humano. Entonces como que recuerda un poco a esa especie de fábulas donde los animales hablan. Y entonces eso hace que pues, el relato de Génesis 3 pues, sea un relato muy discutido, donde unos dicen que se trata de un mito y otros que es histórico. Los que hemos estudiado Génesis 1 al 11 durante bastante tiempo, entendemos que esto es un relato histórico, es decir, que lo que se narra ahí ocurrió. Evidentemente, la narración bíblica es muy sintética, muy resumida. Por ejemplo, en Génesis 3 va a hablar acerca de algunos diálogos que se produjeron. Al menos hay 3 diálogos muy importantes en Génesis 3, como es el diálogo de Eva con la serpiente, el diálogo de Eva con Adán, y el tercer diálogo que es el de Dios mismo con Adán y Eva. Entonces ahí hay 3 diálogos muy interesantes. No vamos a poder analizar en esta mañana los 3 diálogos que ahí se producen, pero sí que vamos a considerar un poquito este asunto. Así que vamos a dedicar un tiempo a Génesis 3 y lo vamos a ampliar con un libro de la escritora norteamericana Elena G. White, que a modo de comentario bíblico nos va a hablar en la historia de la redención, nos va a hablar acerca de todo lo que ocurrió alrededor de Génesis 3. Es un capítulo que narra una triste historia. Es una historia que nunca se tenía que haber escrito, como he mencionado ya, que teníamos que habernos quedado en los 2 primeros capítulos de Génesis, posiblemente ni la Biblia se hubiera escrito, no hubiera hecho ninguna falta, desde luego, pero qué pena que no se hubiera quedado la historia de la humanidad en Génesis 2. Génesis 1 es una maravilla porque describe una creación impresionante por parte del Creador, cómo va creando las cosas, ordenándolas, disponiéndolas, de manera que este planeta se convierta en un planeta habitable, para que finalmente el hombre y la mujer, que son creados al final,
puedan disfrutar de un planeta con todo lujo de detalles para ser inmensamente felices. Es decir, Dios crea un planeta feliz, un mundo feliz, de manera que aquí no hubiera muerte, ni enfermedad, ni litigios humanos, sino que pudiéramos convivir todos en un ambiente totalmente feliz, un mundo feliz. Y, por ejemplo, por citar un dato, en Génesis 1 se nos habla de que Dios, cuando dispuso la alimentación de los animales, era una alimentación vegetariana, herbívora. Todos eran herbívoros. Dios le dio la hierba para los animales, de manera que no era necesario que existieran carnívoros, porque el carnívoro implica la muerte de otro animal para alimentarse de él. Entonces Dios dispuso una alimentación en la que no fuera necesaria la muerte. Y cuando Dios dio al ser humano también la alimentación en Génesis 1, pues también es una alimentación vegetariana. Por lo tanto, Dios dispuso un mundo donde no hubiera muerte y por lo tanto sufrimiento ni dolor, por lo tanto un mundo feliz. Génesis 2, cuando describe la creación del hombre y habla del huerto del Edén y todas esas cosas, pues uno siente una especie de envidia hacia aquel mundo perdido, en donde nuestros padres pues eran dichosos y gozaban de una vida realmente encantadora, y eso se pierde en Génesis 3, por eso digo que es un relato que nunca se tenía que haber escrito. A este tema le he llamado el primer pecado de la humanidad porque es así como es lo que ocurrió en Génesis 3. Hasta Génesis 3 todo estaba muy bien, pero en Génesis 3 las cosas cambian. Y por desgracia, ya a partir del 4, en el que la humanidad está fuera del Edén, empiezan ya a ocurrir cosas mal, como puede ser el crimen, el primer crimen que se registra, donde un hermano mata al otro, estamos hablando de Caín, Abel, y por lo tanto, pues bueno, ahí empieza con el 4 una serie de problemas que ya van a continuar, con un diluvio y la Torre de Babel. Es decir, la humanidad va a ir de mal en peor. Pero el primer pecado se comete ahí, el primer paso hacia el mal se comete ahí. Entonces, ¿por qué se narra Génesis 3? ¿Por qué está esa narración ahí? Pues está para decirnos cómo fue el origen del mal. Todos nos hemos preguntado por el mal alguna vez. Entonces ahí está registrada la historia de lo que pasó. Para cuando nos preguntemos por qué existe el mal, sepamos que Dios no ha tenido nada que ver en esto, sino que nos lo buscamos nosotros, ¿sí? Entonces el mal lo hemos traído nosotros, los seres humanos. Así que no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos porque no hicimos las cosas bien. Entonces, como consecuencia de nuestro mal proceder, en ese Génesis 3 se nos narra pues cómo empezó a existir el mal. Y otra razón que a mí me parece muy importante analizar esta mañana, aunque sea un poquito, porque no tenemos tanto tiempo como para hacer algo muy profundo, es que Génesis 3 me ayuda a entender también el modus operandi del diablo. ¿Sí? Es decir, no solamente Génesis 3 nos narra cómo empezó el mal y por qué existe el mal, sino que además nos va a contar cómo actúa Lucifer, cuál es su manera de hacer las cosas. Y eso para nosotros es muy importante, porque es bueno saber el enemigo cómo actúa para poderle hacer frente, ¿no? Entonces Génesis 3 es un capítulo muy rico en datos, y vuelvo a repetir, ampliables en el libro de Elena G. White, Historia de la Redención, en especial el capítulo 4. Bien, era un mundo feliz, como ya he mencionado. Todo marchaba bien, Adán y Eva se encontraban dichosos en ese lugar, todo era encantador, no había sufrimiento, no había muerte, no existían los animales que podían hacer daño, que te podían picar o te podían matar para comer. Era un mundo dichoso, encantador,
Adán y Eva eran tremendamente felices y todo estaba bien. Pero al igual que ocurre con las películas, ¿no? No sé si habéis observado que hay películas que empiezan donde todo está bien, ¿no? La familia o los amigos, depende la historia que va a contar esa película, hasta que de repente cambia la música. Ya la propia música te introduce en que algo va a pasar, algo no bueno, que va a romper con esos momentos iniciales de la película donde todo parece que estaba más o menos bien. Pues aquí pasa igual. Génesis 1 y 2 tenemos una música encantadora, bellísima, imaginaros buenos paisajes, felicidad, alegría, cantos, y de repente cambia la música y nos presenta Génesis 3. Y nos presenta una serpiente que nos sorprende a todos porque es un animal que todos sabemos que no habla y que por lo tanto, en fin, uno se queda sorprendido de que en una narrativa bíblica aparezca un evento de ese tipo. Claro está, no es la única vez que un animal va a hablar. Tenemos otro texto en el libro de Números, capítulo 22, donde aparece otro animal hablando. En este caso es el episodio de Balaam con su burra, que sabemos que en un momento determinado pues la burra le habla y Balaam dialoga con la burra como si se tratara de una persona y razona con ella y ella con él, ¿sí? Entonces sabemos perfectamente que esa burra no habla, una burra no habla, los animales no hablan, ninguno, ni siquiera los primates, que son los animales más parecidos a nosotros, un chimpancé, un bonobo, que son los animales más cercanos, no hablan. El lenguaje es algo puramente humano, aunque tienen un cierto tipo de lenguaje, ¿no? Porque emiten sonidos y a través de ellos comparten sentimientos, emociones, pero un lenguaje cargado de simbolismo como el nuestro, pues la verdad que no hay ningún animal que lo haga. Ni siquiera los loros y papagayos, que son capaces de reproducir una frase entera, saben ni siquiera lo que están diciendo. Simplemente copian sonidos y los repiten. Pero hablar, el lenguaje es puramente humano. Es una característica, una singularidad propia de nuestra especie. No la vamos a encontrar en ninguna otra. Así que tenemos aquí dos ejemplos en la Biblia de animales que hablan. En el caso que nos está tocando esta mañana con el estudio de Génesis 3, esta serpiente que habla, pues está claro que no puede ser el animal en sí, no puede ser un animal que está hablando. Y al igual que en el caso de la burra, tampoco era ella la que hablaba, sino a través de ella se expresaba un ángel. ¿Sí? Es como cuando hablamos de un medium, de una posesión. La Biblia habla de posesiones diabólicas, pero también pueden haber posesiones divinas, celestiales, es decir, que sea un ángel, un ángel celestial, el que se exprese a través de un animal. Y eso es lo que ocurre en la historia de Balaam. Pero en la historia de Génesis 3, evidentemente no es un ángel celestial el que se expresa a través de un animal, a quien toma como medium, sino que es el diablo. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, la propia Biblia te lo dice. Si miráis, por ejemplo, en Apocalipsis 12 o en Apocalipsis 20, 12, 9 y 22, ahí se nos dice claramente que la serpiente antigua pues es el diablo, de forma que la propia Biblia nos declara quién está detrás de la serpiente. Entonces Moisés, por la razón que sea, no viene al caso ahora analizarlo, en lugar de decir que es el diablo que toma la forma de serpiente o que la toma como medium a través de la cual se expresa, no dice nada sobre esto y lo cuenta de la manera que lo hace, dando a entender pues, que finalmente era un animal el que hablaba frente a Eva, y Eva en realidad nunca se dio cuenta que era el diablo el que hablaba a través de la serpiente. Ella pensaba que era un animal realmente el que hablaba. Entonces el asunto más o menos es el siguiente, retrocediendo un poquito como las películas, ¿no?
6 meses antes, ¿no? o un mes antes. Había habido una guerra, ¿sí? Había guerra en el universo. Cuando nosotros fuimos creados en tiempos de guerra. Es decir, Lucifer ya se había rebelado contra Dios, incluso se había producido una batalla impresionante en los cielos, y había habido un equipo ganador y un equipo perdedor. Es decir, Dios, capitaneado por Cristo, y sus ángeles habían derrotado a Lucifer y sus ángeles, que no eran pocos, era una buena parte, y habían sido expulsados del cielo. Entonces, esos ángeles y su capitán, su general, como queramos llamarle, su líder, los convoca en un momento determinado y decide arremeter contra Adán y Eva. Y una forma de hacerle daño a Jesús, a Dios mismo, era pues tratar de engañar a Adán y Eva, hacerles pecar y bueno, ir sembrando la rebelión por todo el universo, porque en realidad eso es lo que está haciendo Lucifer desde que se rebeló, tratar de tener cuantos más a su lado mejor, y entonces decide tentar a Adán y Eva para hacerlos caer. Y de esto informa a sus ángeles. Tiene lugar una convocatoria, vamos a decirlo así, una especie de junta, donde Lucifer expresa a sus ángeles caídos los planes que tiene de hacer caer a Adán y Eva. Y fíjense qué interesante, dice, pero de eso me voy a encargar yo personalmente. ¿Sí? No sea que me lo fastidiéis alguno de vosotros. Yo ya sé que sois ángeles todos y los hay que son más listos o más inteligentes que otros, pero este asunto es tan importante, no podemos fallar, a la primera tienen que caer porque si no la cosa va a ser mucho más difícil para buscar una segunda ocasión, así que de esto me voy a encargar yo personalmente. Así que en Historia de la Redención vamos a ver a un Lucifer dando vueltas de un lado para otro, pensando solo, dejó al grupo de los ángeles caídos, se quedó solo a tratar de pensar y planificar cómo iba a hacer para hacer caer a Adán y Eva y tener éxito a la primera. Entonces es interesante que Historia de la Redención nos comenta cómo empezó a barajar planes. Dice, a ver, ¿cómo hago para llamar su atención y que me crean? Y empezó. Primero, es muy interesante estas cosas, porque es bueno conocer al enemigo, saber qué piensa y cómo le gusta hacer las cosas. Uno de los planes del diablo era criticar a Jesús. Dice, yo me voy a aparecer ante Adán y Eva y voy a poner a Jesús de vuelta y media. ¿Sí? Lo voy a criticar de arriba abajo, voy a decir que si esto, que si aquello, que si lo más allá, y de esa manera rebajo la imagen de Jesús, lo desacredito, y de esa forma llamo después la atención sobre mí. Pero dijo, no, esto no va a funcionar. Bueno, ¿y si en lugar de criticar hago alarde de mis capacidades? Es decir, me presento ante Adán y Eva como, wow, él no va más. Y les hago 3 o 4 cosas que los deje pasmados con la boca abierta, los impresiono, y cuando los tenga así, ¡pac!, les convenzo para que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos conocemos que era la prueba, ¿no?, que existía. Dios les había dicho, no comáis de ese árbol. Y Lucifer tenía que conseguir que comieran de ese árbol, lo cual no era fácil, porque Adán y Eva ya sabían de la historia. Los ángeles le contaron de qué iba la cosa, y ya sabían de la existencia de Lucifer y de lo que había pasado en el cielo y de cómo andaba por ahí dando vueltas a ver cómo hacerles caer. Ellos eran conocedores, no eran inocentes que no sabían muy bien lo que había pasado, estaban al día. Los ángeles se habían encargado de contarles. Así que criticar a Jesús al final no vio que era un buen método, hacer alarde de sus capacidades para impresionarlos tampoco, y optó por una tercera cosa, y era disfrazarse y mentir. Fijaros qué cosa tan interesante. De todas las opciones que barajó Lucifer,
la que le dio más garantía de éxito era la de mentir, la mentira. Por eso en la Biblia se le llama el padre de la mentira. Es decir, él pensó que era el mejor método. Por eso digo que este Génesis 3 es muy interesante, porque nos puede ayudar muy bien a entender cómo trabaja el diablo, ¿sí? Así que al final decide esta tercera opción, pero hay más preguntas. Disfrazarme, ¿pero de qué? ¿O de quién? Entonces, él estuvo dándole vueltas, se daría un paseíto por el Edén a ver qué animales había allí, este sí, este no, este me puede dar más éxito que este, y al final se decide por una serpiente. Se podía haber decidido por un primate, un mono, por ejemplo, ¿no? Porque los monos comen fruta. Así que tenía que ser un animal que comiera fruta, porque el animal del que se disfrazara tenía que aparecer en el árbol de la ciencia del bien y del mal y comer del fruto prohibido para demostrar que no pasa nada si se come de él. Al final elige una serpiente, y la elige por varias razones. No tenemos mucho tiempo para hablar de esto, pero es interesante. Es un animal que tiene unas características muy peculiares, ¿sí? Pero es que la serpiente en esta época tenía alas y volaba. Yo sé que esto parece que estamos hablando de un cuento, pero era un animal que tenía alas y era un animal muy bonito. De hecho, muchas serpientes son muy bonitas. Por eso las usan su piel para hacer bolsos y zapatos y demás, porque hay serpientes realmente muy bonitas. Entonces era un animal muy hermoso y parece ser que las alas lo hermoseaban todavía más. Y era un animal que podía, por lo tanto, volar. Es muy importante el detalle de volar, porque Dios le dijo a Lucifer: te dejo que entres en el Edén, pero solo te puedes poner en el árbol de la ciencia del bien y del mal. No te dejo que andes detrás de cada árbol del huerto, dándole sustos a Adán y Eva y apareciendo cuando te parece y dialogando con ellos, importunándolos. No. La felicidad de Adán y Eva no la vamos a romper. Te dejo solamente que vayas al árbol de la ciencia del bien y del mal. Es el único sitio donde te dejo. Entonces la mejor manera de no caminar por el huerto del Edén era volar, ¿sí? Y por lo tanto, al volar, este animal tan hermoso llamaba la atención, porque lo veías moverse por el cielo del Edén. Imaginaros, un animal bellísimo, encantador, llamó la atención, ¿sí? Y allá que ven a Adán y Eva, pues el animalito que vuela y mira por dónde se posa en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Resulta que la serpiente comía fruta. Así que estamos hablando de varias cosas que tienen que coincidir. Un animal hermoso, atractivo, que tiene fama por ser astuto, muy espabilado el animalito, muy abierto, muy de estos animales que aprenden pronto las cosas. Así que llamó la atención de nuestros primeros padres, pero en especial llamó la atención de ella. ¿Por qué de ella? Bueno, para la antropología es muy importante este primer estudio del comportamiento de ella, porque en Eva no había habido ninguna influencia cultural, no habían tenido ni padres, ni había ido a una escuela, ni pertenecía a determinada sociedad. La mujer estaba recién creada, por lo tanto la feminidad era tal y cual Dios la había dispuesto. Entonces es muy interesante cómo Eva, que se comporta muy íntegra, ¿sí? Dios crea a Eva, lo mismo que a Adán, perfectos, imaginémonos, son seres recién creados, no han conocido el mal para nada, ni saben siquiera eso que es, por lo tanto, ni lo han aprendido, ni lo han visto en otros, estamos hablando de una Adán y Eva en su estado perfecto. Sin embargo, Eva llevaba un tiempo que andaba dándole vueltas al tema del árbol, ¿sí? No nos olvidemos que Eva es muy inteligente y ella ve que Dios les permite comer de todos los árboles, pero hay uno del que no. Y ella, con una mente científica, yo así lo veo,
se pregunta por qué ese árbol, ¿no? Es legítimo, ¿sí? Es decir, ¿por qué no podemos comer de ese árbol? ¿Qué tiene ese árbol que no se puede comer? Así que ella estaba intrigada, muerta de curiosidad por saber qué había detrás del misterio del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que llevaba un tiempo dándole vueltas a ese tema. Es una lástima que no hubiera compartido su curiosidad con los ángeles y con Cristo mismo. ¿Sí? Sabemos, y lo vemos también en el propio Génesis 3, cómo Dios acostumbraba a pasearse por el huerto de vez en cuando. Después de pecar, acordémonos que por allí va a caminar Dios y va a entablar una conversación con ellos. Así que era habitual que eso ocurriera de vez en cuando. Y los ángeles también iban por el Edén y les enseñaban cosas. Además, era una época de descubrimiento. Sí, porque para Adán y Eva todo era nuevo, imaginémonos. No había visto semejante cosa nunca en ningún sitio, no había habido escuelas, ni habían libros, ni documentales, ni nada. Era la primera vez que se encontraban con la vida y con todas esas criaturas y las plantas. Era todo novedoso. Y como eran inteligentes, pues no solamente estudiaban la naturaleza del Edén, sino que además se hacían preguntas. Y cuando venía Jesús y venían los ángeles, pues los acribillaban de preguntas. ¿Y por qué esto y lo otro? Y hemos descubierto esto y esto, ¿por qué es? Es como niños grandes. Imaginémonos una mentalidad de un niño del por qué. Los que hemos tenido hijos sabemos que hay una edad del por qué, donde todos son por qué esto y por qué el otro, y parece que no los sacias, porque detrás de una respuesta viene otro por qué y luego otro por qué, parece que tienen varios porqués encadenados. Imaginémonos a Adán y Eva, adultos, con una inteligencia impresionante y todo nuevo, haciéndose miles de preguntas, así que cuando venía Cristo y se pasaba por el huerto y los propios ángeles, pues aquello era un preguntar sin terminar, ¿no? Entonces, ¿por qué razón Eva no aprovechó esas reuniones para preguntar? Está mostrando que no tiene confianza, ¿no? Como que es como un tabú, ¿no? Nadie habla del árbol y solamente habían dos personas, así que a lo mejor Eva ni hablaba con Adán del árbol, porque a lo mejor podía haberle dicho a Adán, mira, escucha, ¿no te parece que es un poco misterioso eso de ese árbol? Un árbol que está al lado del árbol de la vida, pero es un árbol que no podemos comer de él, porque además si comemos morimos. Eso está sospechoso. Entonces hubiera sido muy bueno que en lugar de haber convertido a Eva en tabú ese tema y no hablar con nadie, solamente estaba en su pensamiento, hubiera sido bueno que lo hubiera podido compartir con los ángeles o con Dios mismo en esas visitas que hacía Jesús, y podía haberle dicho, mira, escucha, perdona, disculpa, a lo mejor es un atrevimiento de mi parte, pero ¿por qué no podemos comer de ese árbol? Hubiera podido ser la pregunta, ¿no? ¿Qué tiene ese árbol del que no podemos comer? Y Jesús o los ángeles le hubieran respondido, claro que sí. Le hubieran dicho, bueno, esto no tiene ningún misterio, ese árbol no está venenoso ni nada, es una prueba de la fidelidad, del amor hacia mí, expresa la gratitud de todo lo que os he dado, que sois capaces de hacerme caso en algo tan sencillo como no comer del árbol, porque no era una prueba complicada, no les había pedido, yo que sé, que hubiera sido eso complicadísimo. La cosa era muy fácil, mira, de ese árbol no comáis, coméis de cualquier árbol menos de ese. Bueno, una curiosidad que podía haberse satisfecho en esas reuniones que tenían con los ángeles y Jesús mismo, podía haberla satisfecho y punto. Pero no, le dio vueltas y ahí estaba en su cabeza. Segundo error, esto yo lo considero el primer error. No es un error ser curioso y querer saber, sino el error fue no acudir a la fuente de verdad de la que podría haber saciado esa curiosidad. El segundo error es que se separó de Adán. Los ángeles, cuando le explicaron a Adán y Eva lo que había pasado en el cielo y el peligro que corrían porque Lucifer y los suyos andaban por ahí, pues les dijo que no se separen. Pero clarísimo, clarísimo. Le dicen, mirad,
si estáis juntos sois más fuertes. ¿Por qué? Porque lo que no ve uno ve lo otro. A lo mejor Lucifer es capaz de deciros, yo qué sé, de cosas, pero a lo mejor lo que no se da cuenta uno se da cuenta del otro y entre los dos pues podemos protegernos y defendernos más de la tentación que si está uno solo. Así que ese error es importante porque se separó de Adán. Tercera cosa, se acerca al árbol del conocimiento del bien y del mal. Ella sabía que Lucifer no podía importunarlos por el huerto del Edén. No podía asustarlos y aparecer en cualquier rincón y en cualquier momento, de manera que uno hubiera vivido en el huerto del Edén en un suspenso constante, en un corazón ahí no sé cómo, porque estarían, en cualquier momento aparece este ser. No, ellos sabían que solo podía estar en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que lo tenían muy fácil, no se acercaban y ya estaba. Así que se acerca, mal. ¿Por qué se acerca? Pues porque ve a Lucifer, que no sabía que era Lucifer, ve a esa serpiente preciosa que vuela y que va y se posa en el árbol. Hombre, qué casualidad. Y entonces se convierte Eva en una auténtica científica, de verdad. Es decir, ella dice, pues me voy a acercar y voy a ver qué pasa, con una especie de observación. Ella se había hecho una pregunta y no sabía qué pasaba ahí, pero quería resolverlo. Así que se acercó al árbol para ver qué pasaba. ¿Y qué ve? Pues ve a un animal comiendo del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien, o de la ciencia del bien y del mal. Y dice, hombre, qué bien, qué interesante. Voy a ver qué pasa. ¿Sí? Ella se comporta como una científico. Ella se dedica, se ha hecho planteamientos y ahora va a hacer una observación y la hace más de cerca para tener todos los detalles. Y se acerca. Tiene un mal presentimiento. Seguramente el Espíritu Santo le habló a su corazón, a su mente. Porque ella hubo un momento en que se sintió mal, ¿sí? Como que corría peligro. Yo no sé si desde entonces está la fama de que las mujeres tienen como un sexto sentido, ¿no? Que son capaces de percibir el no sé qué, que se dan cuenta mejor que los hombres de ciertas cosas, que los hombres no nos hemos enterado qué está pasando y ellas ya lo captaron. Ella capta que aquello no está bien, que aquello no tiene buena pinta, ¿sí? Pero en lugar de haber hecho caso a su mal presentimiento y haber regresado y haberse ido del árbol, pues se queda allí. Y ella dice, bueno, escucha una cosa, yo soy una persona inteligente, ¿sí? Es decir, si me sale el tentador, que ya nos han hablado de él, pues tengo suficiente inteligencia como hacer frente. No voy a saber decirle yo el qué. Entonces como que se envalentonó a sí misma. Dice, caray, tengo que ir a mi esposo y traerlo para acá para que lo... no, por favor, yo me valgo a mí misma. ¿Eh? Tengo suficiente capacidad como para resolver esto en caso de que se ponga feo. Así que exceso de confianza en sí mismo. Subestimó al enemigo. Y es lo peor que puedes hacer en una batalla, ¿no? Subestimar al enemigo. Porque te puede sorprender ese enemigo. Y eso es lo que pasó. Lo que ella no podía imaginarse ni de lejos es que se encontraría con un animal que habla. Ni de lejos se imaginaba esa sorpresa. Así que cuando está frente al árbol la serpiente, esta está comiendo a su antojo, come una fruta y otra, y ella ve que no le pasa nada, el animal no se muere, ni se pone malito, y está disfrutando de darse allí una buena merendola. Dice, oye, ¿aquí qué está pasando? El animal este está comiendo y resulta que no le pasa nada. Y ahora se pone a hablarme y razona como un ser humano. Y le pasa lo mismo que a Balaam, ni se da cuenta que está hablando con un animal y es capaz de entrar en diálogo con Lucifer. Lejos estaba ella de pensar con quién estaba hablando en realidad, porque ella lo único que tenía delante era un animal. ¿Cómo va a pensar que
Lucifer está utilizando al animal como un medium, lejos de su pensamiento. Así que se mete en diálogo con la serpiente sin ser consciente de lo que estaba pasando. Así que la serpiente le dice, así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. No tenemos tiempo para analizar estas frases, pero se nota que el diablo se lo pensó muy bien cómo iba a hacer cada detalle de la tentación. Porque cada frase, cada cosa que le dice está más que estudiada. Así que le dice una barbaridad, porque le está diciendo, así que Dios nos deja comer de los árboles. Es una barbaridad. Él sabe que no le ha dicho eso. Y ella reacciona, ¿no? Como la típica alumna que se lo sabe todo, ¿no? No, eso no es así. Y entonces le dice, del fruto de los árboles, ¿no? Suelta todo el rollo. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis para que no muráis. Me lo sé de memoria. Así que le cuenta con todo detalle lo que sabía del árbol, para mostrar cuán lista es, la memoria que tiene y cómo se sabe la lección perfecto. Ay. Pero si vosotros comparáis lo que ella le suelta a la serpiente y lo que Dios le dijo a Adán, pues no es exactamente igual. Si vais a Génesis 2, 16 y 17, ahí veréis que Dios le dijo a Adán, no estaba ella, ¿sí? Ella no había sido creada todavía. Puedes comer, le dice Dios a Adán, de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. Si comparáis este Génesis 2, 16, 17 con lo que os acabo de leer de Génesis 3, veréis que ella casi todo se lo dijo bien. Hay un pequeño detalle que no le dijo bien, y es que ella agrega, ni lo toquéis. Si comparáis estos dos textos, veréis que Dios no le dice a Adán, ni lo toquéis. Lo dice todo bien, o sea, Eva le está recitando la orden de Dios perfectamente, pero hay un detalle que ella dice que él no oyó de Dios, y es el que ni lo toquéis. Y es muy interesante esto, porque seguramente Adán, que le contó a ella lo que oyó de Dios, pues posiblemente el no lo toquéis sea fruto de su cosecha. Es decir, Adán le contaría, mira, podemos comer de todos los árboles, Dios me ha dicho que están ahí para alimentarnos, hay un árbol especial que es el de la vida, para perpetuar nuestra existencia, dice, pero hay uno que no debemos de comer de él, así que ni lo toques. Así que es muy probable que ese ni lo toquéis lo haya sacado de su cosecha la propia Eva y le agregó al no comer el no tocar. Bueno, la conversación, el diálogo continúa y evidentemente la serpiente, o sea, Lucifer, pues le va a decir más cosas. Le va a decir, no moriréis. No moriréis. Dios le dijo, si coméis, moriréis. Y ahora la serpiente le dice, no moriréis. Ahí hay otro error de parte de Eva. ¿Sabéis por qué hay otro error? No porque se pudo haber equivocado con lo de no le toquéis, sino hay un error en que cuando ella escucha que no moriréis, tenía que haberle dicho a la serpiente de todo. Le tenía que haber dicho, ¿pero tú de qué vas? ¿Pero tú estás llamando mentiroso a Dios? ¿Estás acaso diciéndome que Dios es un mentiroso? ¿Es el mismo Dios que conocemos los dos? Ese Dios que, lleno de amor, nos ha regalado una existencia preciosa, un huerto encantador, somos inmensamente felices. ¿Estás diciéndome que Dios me está mintiendo? Tenía que haber dicho, mira, ¿sabes qué te digo? Ahí te quedas. Se tenía que haber dado media vuelta y haberse dejado a la serpiente con la palabra en la boca. Pero no solo no le dice eso, sino que se queda Eva
muda, ya no habla más. Y entonces la serpiente le cuenta toda la historia. No solamente no morirás, sino que aquí hay más tela, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¡Guau! ¡Guau! No solamente os miente de que moriréis, eso no es verdad, sino que os está ocultando algo muy importante. Y es que si coméis de este árbol podéis llegar a ser como Él, como Dios. Podéis subir de nivel de humano, podéis subir a un nivel divino. Y claro, a Dios eso no le interesa, no quiere tener competidores, quiere ser el único Dios. Entonces, es un secreto que os tiene ahí para que no subáis de nivel, que os quedéis ahí a nivel humano y ya está. Claro, Eva empieza a sacar conclusiones. Ay, ay, ay. Ella ve un árbol hermoso, muy bonito, unos frutos también bonitos, atractivos. No ve allí ningún peligro de una clase. Ve que la serpiente está comiendo todo lo que quiere y no le está pasando nada. Pero hay una cosa muy importante que está ocurriendo ahí, que un animal que no habla ni razona como un ser humano, lo está haciendo. La serpiente no puede hablar y está hablando. Un animal no puede razonar como un ser humano, como lo está haciendo. Es que está dialogando con un ser humano este animal. Por lo tanto, ella empieza a hacer deducciones. Y dice, claro, ya, creo que ya tengo el misterio del árbol del conocimiento. Claro, ya está claro. Si yo como de ese árbol, voy a subir de nivel, igual que la serpiente subió de nivel. La serpiente, siendo un animal, subió de nivel a nivel humano, por eso razona y puede hablar como un humano. Así que yo, que soy un ser humano, si como de ese fruto, voy a subir de nivel y voy a subir a nivel divino. ¿Tiene sentido? Y las pruebas ahí están. Más todavía, dice Historia de la Redención, la serpiente tomó una muestra, un fruto, y se lo puso en las manos. Ella podía haber abierto las manos así y haberlo dejado caer al suelo, ¿no? Es decir, cuando yo me imagino la serpiente con la boca, porque no tenía extremidades, supongo. El que tuviera alas no significa que tuviera patas. Pero bueno, tal vez. Bien, sea con la boca o con una pata, no sabemos. El caso es que le tomó fruta y se la puso en las manos. Vuelvo a repetir, ella podía haber hecho así, y haber dejado caer la fruta al suelo. Pero no, se quedó como embobada, me permiten la expresión, como si estuviera hipnotizada, sorprendida por las cosas que estaba descubriendo ese día. Y ahí está la fruta en sus manos. Y entonces la serpiente le dice, ¿qué? ¿Te pasa algo? ¿Te ha dado una especie de desmayo? ¿Te has caído al suelo? ¿Te duele algo? ¿Notas que te estás muriendo? ¿Que te pasa algo? ¿Cómo te encuentras? Mira qué interés tenía en la salud de Eva. ¿Cómo te encuentras? Pues la verdad es que no me pasa nada, incluso, no sé, me siento casi diría que mejor. Dice, pues mira, si al tocar el fruto no te ha pasado nada, ¿por qué te va a pasar al comerlo? De todas maneras, si te he dicho que no hay que tocarlo, pues ya pecar has pecado. Pues ya que has llegado hasta aquí, pues lo comes y ves si tengo razón o no. Bueno, ya sabemos la historia por dónde va, cortando la narrativa. Ella finalmente decide comer, y no solamente eso, sino que agarra unos cuantos ejemplares más del fruto, y como pudo, entre las manos, en el brazo, tal vez así, no sé cómo podía, llevó todos los que pudo. Así que me imagino que llevaría uno en la boca, en las manos, tal vez puso el brazo así para poder llevar más ejemplares. El caso es que nos cuenta la historia de la redención, es que ahí aparece ella ante Adán, cargado de frutos, pletórica de felicidad,
como transpuesta en un nivel superior, como que había hecho el gran descubrimiento de su vida. Cuando Adán la ve, dice, madre mía, la que se ha armado aquí. Me han engañado a mi mujer, ha pecado haciendo lo que Dios prohibió que hiciera y ahora ella se va a morir. Ay, ay, ay. Ella le cuenta, el diálogo entre Adán y Eva es muy interesante, eso lo dejamos para otra vez. Pero ahí hay un diálogo, no creáis que eso fue llegar y besar el santo, como se suele decir. Allí llegó y le explicó y Adán respondió y le dijo, mira que creo que te han engañado. Ella no, porque es que resulta que verás, es que esto, y él le contesta, ahí hay un diálogo muy interesante. Pero al final, ¿sabéis lo que cuenta al final? Al final cuentan los sentimientos. Fijaros qué interesante, a pesar de que somos tan inteligentes, a veces los sentimientos son más fuertes que nuestra razón. Adán quería con locura a Eva. Tenía un amor profundo por ella. Estaba completamente enamorado de ella. Le había encantado la mujer que Dios le creó y era inmensamente feliz con ella. Y no podía imaginar volver a los días aquellos en los que estaba solo. ¿Sí? ¿Recordáis? Cuando Dios creó a la especie humana, creó primero a él y luego a ella. Así que él pasó un tiempito, no fue mucho, porque la creación de uno y del otro fue el día sexto, los dos fueron creados un viernes, así que fueron creados a pocas horas uno del otro. Así que Adán no estuvo solo mucho tiempo. Pero lo suficiente como para probar qué es eso de estar solo. Y evidentemente no le gustó. Y cuando Dios le creó a Eva, pues ahí tenemos unas expresiones preciosas de Adán. Esto sí que es alguien como yo, carne de mi carne, hueso de mi hueso, le voy a llamar así, porque resulta... Es decir, es pletórico. Casi compuso una poesía el Adán. Así que ahora, ¿qué va a pasar? Porque ella ha pecado, es evidente, ella va a morir y me voy a quedar solo otra vez. Alguien dijo que Adán tuvo muy poca fe, porque tenía que haber tenido fe y haber dicho, bueno, al igual que Dios me ha creado una mujer, me creará otra. Si esta muere, pues me hará otra mujer. No creo que me deje estar solo aquí. Además que si tenemos que reproducirnos, no sé cómo voy a hacer en la reproducción si estoy solo. Así que Adán podía haber confiado que Dios, pues de alguna manera, pues hubiera resuelto el tema. Pero cuando estáis enamorados, no sé cuántos de los que me escuchan han estado enamorados alguna vez, o lo están, Dios quiera que la mayoría, pero es algo impresionante. Cuando uno está enamorado de alguien, pues como que se le nubla el entendimiento, ¿no? Parece que son los sentimientos los que imperan y dominan la situación. Entonces, aunque Dios le hubiera dicho a Adán, a ver un momento, para quieto, piensa qué vas a hacer. Ella ha sido engañada, ha pecado, y está claro que es digna de muerte y morirá, pero yo te voy a crear otra mujer, no crees que te voy a dejar solo. ¿Qué creéis que si Dios le hubiera dicho esto, qué le hubiera contestado a Adán? Cuando uno ama a una mujer o a un hombre, no le vale otro o otra. No. A veces ha habido problemas que pasan los jóvenes con determinada chica o determinado chico, donde a veces pues, la otra persona no le sigue en los mismos sentimientos y es un desastre. Se sienten muy mal y solo falta que le digas, no te preocupes, hay más mujeres en el mundo o hay más hombres en el mundo. Ahora estás preocupado por esto, pero más adelante ya verás, pues la vida sigue. No, cuando uno está enamorado de una persona no hay más que esa persona, por favor. No le vale que le diga a uno, oye, que hay más hombres en el mundo, que hay más mujeres en el mundo, no le vale, es esa, es ese. Así que
decide compartir la vida con ella y comió. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! El primer pecado de la humanidad. Los dos pecaron, pero por razones distintas. ¿Os dais cuenta qué interesante? La razón por la que pecó Eva fue fruto de su curiosidad y ambición. Primero era la curiosidad, y cuando se enteró qué pasaba al comer de ese fruto y observó lo que había pasado en la serpiente y cómo se había transformado en medio humana hablando y razonando, después fue la ambición. Dijo, si yo como de este fruto voy a subir a un nivel superior. Y en el caso de Adán, la razón por la que pecó fue el amor hacia ella. No vamos a discutir qué fue más noble, porque eso entraríamos en una discusión seguramente que no llegaríamos a buen puerto. La razón fue distinta, pero fue pecado igual. ¿Por qué? Porque ella se puso a sí misma por encima de Dios, por la ambición de llegar a ser igual a Dios, y él puso a ella por encima de Dios. Así que el uno y el otro pusieron a un ser humano por encima de Dios. Y Dios lo que pedía de ellos en la obediencia a ese mandato era ver si eran capaces de ser fieles y poner a Dios por encima de todo. Bueno, el tiempo vuela y se podían decir muchas más cosas, pero yo creo que hemos aprendido algo. En primer lugar, Dios no tiene la culpa del mal, ¿sí? El mal nos lo hemos traído nosotros solitos. Dios nos dio bien, mucho bien, era un mundo feliz, y Él no tiene la culpa que nosotros nos trajéramos el mal. Así que si hay un culpable del mal, somos nosotros. No nos vale decir me engañaron, es otra enseñanza. Eva no le sirvió de nada decirle a Dios me han engañado, no le valió como excusa, porque cuando Dios le dijo ¿qué pasa? Ella dice me han engañado, o sea, soy totalmente inocente. Bueno, yo fíjate qué pasó, me engañaron, no soy culpable. ¿Sabéis que Dios no le hizo caso? El argumento de Eva no valió. No le valió. Y el argumento de él tampoco le valió, porque él le dijo, bueno, escucha, yo, esta mujer que tú me has creado, tú sabrás cómo la has creado para que me haya salido así, pues me engañó. O sea, me engañó, me convenció, no engañó, me convenció y por culpa de ella yo también he comido. Allí nadie tenía la culpa. La serpiente callada. Ya no habló más. Así que nadie había sido culpable. Al uno le engañaron y a la otra, pues mira, esta mujer, pues fíjate, no tengo yo la culpa de que me hicieras una mujer tan estupenda que me he enamorado de ella. Así que finalmente Dios era el culpable de todo lo que había pasado allí. Si oímos el diálogo de Dios con Adán y Eva, allí culpables no había habido nadie. En todo caso, Dios. Así que no valió ningún argumento, no les valió ningún argumento. Habían pecado, punto. La normativa era muy sencilla, nada complicada. Ahí están todos los árboles para comer y de este no comes. Ya está. No valió ninguna excusa, es que yo resulta que, verás, a mí me engañaron, es que resulta que me convenció, es que la presión que yo tuve de parte de esta mujer que tú me creaste. No valió nada, ningún argumento valió. ¿Yo qué te dije? No comas. ¿Has comido? Punto. Esto es una lección, ¿eh? Aquí tenemos el modus operandi también de parte de Dios. Por eso tiene que haber una redención. ¿Sí? Por eso tiene que haber una redención. Porque gracias a Dios, en el mismo Edén, Dios les promete que va a haber un redentor. Porque esto, desde Adán y Eva, desde el primer pecado que cometió la humanidad aquí, no hay quien lo arregle. No hay quien lo arregle. No hay quien lo arregle. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, mira, escucha una cosa, esto hay que nacer de nuevo. Es muy interesante la conversación con Nicodemo, y viene a decirle Jesús, mira, hay que nacer de nuevo. O sea, somos tan malos ya por naturaleza, tenemos el pecado entre nosotros de tal manera
que esto solo se puede arreglar naciendo de nuevo. Y bueno, pues este relato también nos ha explicado cómo se originó el mal y también nos ha mostrado el modus operandi de Lucifer, que es la mentira. No he tenido tiempo de explicar algún detalle más, pero todo lo que Lucifer le explicó, todos los argumentos que Lucifer le dio a Eva eran medio verdad, medio mentira. Todos los argumentos que le dio. Por ejemplo, ellos creían que nada más tocar el fruto, ¡pac!, se quedaban en el suelo muertos. O que al comerlo morían, pero vamos, enseguida, ¡pac! Dice, no moriréis. Y es verdad, no murieron en ese día. Adán vivió 930 años, no se murió hasta 930 años después. Así que fue medio verdad lo que le dijo Lucifer, no moriréis, es decir, vosotros creéis que os vais a morir nada más tocarlo y comerlo, y de eso nada. Y tenía razón, no murieron ese día, murieron, pero no ese día, tardaron bastantes años en morir. Le dijo, Dios sabe que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos. Y si leéis Génesis 3:7, sus ojos fueron abiertos. Tenía razón. Es decir, el día que comas de este fruto vas a ver cómo los ojos se te abren. Pero lo que no dijo el diablo es lo que iban a ver al abrirse los ojos. Y evidentemente cuando abrieron sus ojos se vieron que estaban desnudos. Eso no lo contó, la segunda parte no la contó Lucifer. Simplemente les dijo, si coméis, bien sabe Dios, además puso a Dios como testigo, que serán abiertos vuestros ojos. Y efectivamente, se abrieron sus ojos, pero no se vieron en ningún nivel superior, sino simplemente se vieron que estaban desnudos. ¿Por qué estaban desnudos? Porque se había eliminado, había desaparecido el vestido de luz. Adán y Eva tenían una especie de vestimenta blanca de luz que se había retirado al pecar. Y entonces, por esa razón, se vieron así. Y la tercera cosa dice, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Si tenéis el texto a tiro, en Génesis 3:22, dice, Dios el Eterno dijo, fijaros, son palabras de Dios mismo, ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Fijaros que Lucifer no andaba desencaminado. Le dice, no moriréis. Ellos pensaban que se morirían acto seguido. 930 años vivió Adán. Vuestros ojos serán abiertos, y efectivamente sus ojos se abrieron, lo que pasa es que vieron otra historia. Y 3, ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. El diablo les había dicho, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si tenéis tiempo en casa, compararlo con este texto que os he dicho de Génesis 3:22. Y es el mismo Dios que habla, y dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Así que el diablo, cuando argumenta con Eva, mezcla verdad con mentira. Ese es su secreto, su modus operandi. ¿Sí? Por ejemplo, con la teoría de la evolución. Algunos piensan que la teoría de la evolución, todo mentira. Y cuando se ponen a estudiarla, o los profesores lo explican en clase, empiezan a darse cuenta que hay muchas cosas que son verdad. El tema es que este personaje del que estamos hablando mezcla la verdad con la mentira. Y la verdad abre la puerta a la mentira. Porque si esto es verdad, lo otro también debe serlo. Si solamente el diablo nos expresara la mentira, pues sería muy fácil de saber por dónde viene. Pero al hacer esa mezcloranza de verdad y mentira, con la verdad nos mete la mentira. Y eso fue lo que hizo con ella. Mezcló la verdad con la mentira y ella finalmente terminó creyéndolo. Y esta triste historia es la historia del primer pecado de la humanidad. Cómo nos engañaron y cómo tocaron nuestros sentimientos más profundos, como puede ser el amor de una pareja, para meter el mal en el planeta. Y a partir de ahí, ya os he dicho al principio, Génesis 4, y hay un asesinato de un hermano con el otro, y bueno, hasta que poco tiempo después, 1656 más o menos, años después,
Dios necesita meter un diluvio para hacer ahí una especie de limpieza, porque el ser humano se había corrompido de manera que Dios no los aguantaba más. De un solo pecado, aparentemente inocente, al diluvio, por ejemplo, ¿no? Y del diluvio en nuestros días, porque, bueno, el ser humano es pecador por naturaleza y solo Dios puede sacarnos de esto. Así que, gracias por las Escrituras, porque nos han contado todas estas cosas y así sabemos un poquito en dónde estamos parados. Somos conscientes de que necesitamos a Dios para salir de aquí, que necesitamos volver a nacer, que eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, es una labor que solamente puede hacerla Dios. Así que gracias damos porque Dios es un ser de amor, porque nos ha aguantado con toda su paciencia, porque ha enviado a su Hijo como Redentor para salvarnos, para sacarnos de donde estamos, y porque esa misma Biblia no solamente tiene un Génesis 3, sino que tiene también un Apocalipsis 21, por ejemplo, y 22, donde se nos narra un futuro maravilloso, donde todo volverá a ser como el principio. Así que nada más, dejamos ya la historia por hoy y os deseo todo lo mejor para este día de sábado.